Seguimos en un día tormentoso en todos los sentidos, como ahora verán. Tormentoso en lo atmosférico, tormentoso en lo político, tormentoso en lo económico, tormentoso en lo judicial y en lo social en general. Mucha tormenta, rayos, truenos, chaparrones, etcétera. Hoy, bueno, prácticamente en toda España ya empezó a llover de mañana y no va a parar a lo largo del día. Aquí preparando San Isidro. ¿Qué sería la Feria de San Isidro sin un catarro en la primera semana? Que si tú no ves temblando a los pobrecitos que van como si fuera para la Feria de Abril de Sevilla, donde también se pasa mucho frío, por cierto, pues claro. Pero de aquí saldremos. ¿Cómo están los guarismos que dicen ahora estos giliperiodistas de Dazón y tal, que son todos exfutbolistas que van disfrazados de mendigos con harapos de 2.000 euros el centímetro, una cosa grotesca? Pues estos dicen guarismos y cosas así. Valores, le llaman al número, le llama guarismo, valor, en fin. Bueno, pues el guarismo, en el caso del gobierno guarismo, en Madrid 21 grados de máxima, paseables, pero ojo, tápense porque hoy llueve. La máxima nacional en Sevilla, 28 grados, y la mínima, bueno, el pelotón del pasmo casi al completo. Burgos, Granada, Pontevedra, Salamanca, Soria y Teruel, 6 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Bueno, vamos con Daniel Muñoz, primero a resumir lo que tratamos hoy. Yo he dicho antes que está exclusiva del Mundo, lástima que no tengamos aquí a su director, que el día hemos pensado lo vemos presentando, no sé, un concurso. No sale de la tele, las teles crean adicción, pero que la gente atiende es la radio. Es el medio más fiable con diferencia, según piensan los españoles. No me pregunten por qué, pero es así. Bueno, pues es quizá la más importante que en años se ha publicado en un periódico. Porque lo que veníamos deduciendo por la actividad evidentemente delictiva, delatada ya por Aldama ante la Fiscalía, negociada hace año y pico, ya cuando estaba en la cárcel y para salir, porque no quería que lo mataran en la cárcel. Entonces negocia Choclán, su abogado, negocia con el fiscal anticorrupción, Luzón, y empieza a salir todo lo que ha dicho Aldama, todo absolutamente es cierto. Y hay una de las cosas importantes, es la salvación de Air Europa, el rescate que llaman. Es que Aldama trabajaba para Hidalgo. Aldama era un empleado de Air Europa para cobrar lo que no le habían pagado en el narcorrégimen venezolano, porque no es un ángel Aldama, no es un ángel. Y es el hombre de Delci en España, etcétera. Cuidado. Pero es que lo que ha dicho de Air Europa y de Begoña es que es así. Es que es así. Y lo que dijo, que estaba desatado, esos WhatsApps también son tremendos. Hay que dar retratado a todo el mundo. El peor Sánchez, claro. Luego Ábalos, que digamos al lado de Sánchez parece medio bueno, y el propio Aldama, cuando por fin consiguen cientos de millones de euros para la empresa del íntimo amigo de Begoña, de las noches de San Petersburgo, bueno, pues entonces resulta que cuentan que es que se puso nervioso. Él es un poco nervioso, sobre todo de noche. Es un tipo nervioso, o sea, que tiene un temperamento. Las terminales que don Santiago Ramón y Cajal dibujaba en colores para ver cómo interactúan nuestros centros nerviosos, pues en el Cigalita se ven de forma muy acusada. Le da el telele, que no conseguimos la pasta, y entonces ya llama a Begoña, que es el botón nuclear. Oye, es llamar a Begoña, y el marido a los 5 días le está dando órdenes a Ábalos de que, a ver, ¿cómo aceleramos la salvación de Hidalgo? Hay un palimpsesto que yo creo que puede ser Aldama o Barrabés, que es el mismo grupo. De un amigo que conozco hace años. Pues, Barrabés también está con Air Europa. Air Europa, después de Delci, es el financiero de toda esta pandilla. Y entonces dice, no duda el presidente de que hay que salvar a Air Europa como sea. O sea, que al amigo de su mujer hay que ponerle la pasta. Y luego se ponen a ver si dejan que se fusione con Iberia, que ya era British Airways, si sí, si no y tal. Pero lo esencial es que llama a Begoña y a los 5 días Sánchez le dice a Ábalos, oye, haz esto, para luego fingir sorpresa cuando Ábalos se lo lleve a la mesa del Consejo de Ministros y dice, presidente, hemos llegado a pensar que quizá lo mejor es ponerle unos cientos de millones de euros en el bolsillo a Javier Hidalgo. No se me había ocurrido, José Luis,
pero ahora que lo dices, y se lo había ordenado él. Esto es lo más grave. O sea, él pone en marcha la máquina de llenar los bolsillos del amigo de su señora, y luego él es el que firma el rescate y la entrega de los millones al amigo de su señora. Y además es que están los WhatsApp, es que él lo dice, y es que además las fechas no fallan. Otra vez Aldama, delincuente, dijo la verdad. Aquí lo que no dicen la verdad son los del gobierno, pero es inútil. Ayer incluso Pili Juerga, que está como las maracas de Machín, bueno, va a Huesca, que es su único punto fuerte, y le abuchean en el Palacio de los Deportes de Huesca, pues claro, es que está muy mal. Y ayer llamó a Bolaños, le llamó Ábalos, que es como decirle al vivo estás muerto, porque Bolaños es el Ábalos de la situación actual, más dedicado a los jueces para tapar a los Ábalos que a la gestión. Pues es triministro entre ellos de justicia, pero es que Ábalos ha muerto, y si le dices a Bolaños Ábalos, le estás diciendo eres cadáver, triministro, y así lo tomó el otro. Pone la manita, le toca la manita, la puñalada que me has metido, manica, en fin. Bueno, hoy además hay sesión de control, vamos a ver quién controla a quién. Sí, y en poco menos de una hora arranca en el Congreso esa sesión, donde la oposición podrá interpelar al presidente por su participación en el rescate de Europa. La cuarta entrega de mensajes publicada por El Mundo prueba que Sánchez intervino directamente y que lo hizo tan solo 5 días después de que Aldama le dijese a Koldo que Javier Hidalgo, el CEO de la compañía, había llamado a Begoña Gómez para desatascar la ayuda. El 8 de septiembre de 2020, Sánchez contactó con Ábalos para decirle que había que darle una vuelta al rescate. El presidente reenvió a su número 2 el mensaje de un amigo del que no desvela su identidad, donde se expone la conveniencia de rescatar a la aerolínea, pero sin dejarla en manos de Iberia e IAG. El gobierno siempre ha defendido que el rescate fue legal, que no hubo trato de favor y que no participaron personas ajenas como la esposa del presidente. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Sobre el rescate de Europa, defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal. Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno y las volvería a tomar hoy también, porque afortunadamente tenemos una Europa que funciona. Mi interés fue que no se nos hundiera una compañía de bandera española que afectaba a 12.000 empleos, pero tampoco podía hacer mucho más, porque la gestión no me correspondía a mí, no le correspondía al Ministerio de Transportes, sino a la SEPI, que funcionalmente depende del Ministerio de Hacienda, y se estableció una comisión gestora para resolver las ayudas en las que participaba el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda. Es falso, es mentira, que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa, y mucho menos del entorno vinculado al presidente del Gobierno. Esto es falso y es mentira. Como que tú le llamas tronco a Ábalos. ¿Es falso? ¿Es mentira? No, es una verdad como un templo. Esteban Urrestieta, muy buenos días. Federico, muy buenos días. Bueno, y enhorabuena, porque ya he dicho esta mañana que es una de las noticias argumentadas y además con un montón de datos que se han publicado en los últimos años. Imagino que te van a brear a todo tipo de cosas. Pero te doy una buena noticia. Como te ha criticado Pablo Iglesias Turrión, cada vez que Pablo Iglesias Turrión ataca a alguien lo fortalece. O sea que date por saludado por este respetable público. Pero vamos con lo de hoy, que a mí me parece lo decisivo. Habíamos publicado en El Mundo, nosotros, yo había comentado, yo le puse Begoña Airlines a Air Europa, porque era evidente el mecanismo. Cuando Aldama le cuenta a Koldo lo que estábamos comentando, lo que no sabíamos es que estaba la documentación, los WhatsApps, que estaba por escrito, la intervención del presidente primero ante Ábalos, que era el factotum de todo el gobierno. Ahora hemos escuchado a Ábalos diciendo que solo hacen no sé cuántos ministerios, el de su amiga la tronca, por supuesto transición ecológica, que boda sin la tía Juana ecologista, pero la Hacienda es la clave, porque es la que libra la pasta. ¿Qué te ha sorprendido, te ha chocado más
cuando tú llegas a estos WhatsApps? De lo que se publica hoy, primero, lo de vamos a darle una vuelta a lo que luego va a pasar por su propia pluma, tiene que firmar, o ese palimpsesto que yo llevo toda la mañana tratando de ver quién lo habría escrito, que es la excusa que pone Sánchez para decirle a Ábalos que hay que activar lo de Europa. A mí me suena entre Aldama y Barrabés. ¿A ti a quién te suena? Él dice que es un amigo del sector aéreo que ha trabajado en una importante aerolínea mexicana. En cualquier caso, es como una especie de manual de instrucciones de lo que tiene que hacer el gobierno en el rescate de Europa. Exacto. Esta es la primera vez, y estas son las pruebas en las que aparece por primera vez la intervención del presidente del gobierno interviniendo, iba a decir interfiriendo, pero también interfiere en este rescate. Es muy importante el contexto. 5 días antes de estos mensajes, Aldama le escribió a Koldo García diciéndole que Javier Hidalgo estaba muy jodido y que iba a llamar a Begoña para agilizar la operación. Sí. Solo 5 días después, Sánchez irrumpe en la operación de Europa. En los mensajes queda claro que él quiere tomar el control directo de la operación y además añade una cuestión que es extraordinariamente novedosa, que pide que se vete por todos los medios la posible operación con IAG, con es British la compañía Airways británica, que es British Airways, efectivamente, y que no acabe en manos de Iberia. Bueno, después de esta conversación, como tú bien decías, pasa lo que pasa. Se reúne la SEPI, aterriza en la SEPI, que lo contamos hace unos días en El Mundo, sí, el asesor financiero de cabecera de Pedro Sánchez, Manuel de la Rocha, que no apareció prácticamente en ninguna otra reunión de rescates de este tipo, a excepción de Duro Felguera. Creo recordar, que no sé si te lo he leído a ti, que de 74 operaciones de rescate, solo en 2 aparece de la Rocha, que es el chico de los recados criminales o criminosos, que le pregunten al de Telefónica cómo lo gasta de la Rocha. 2 de 70 y tantas. O sea, solo va por orden, evidentemente, de Sánchez, porque es un hombre de confianza, a esas 2. Casualmente las 2 tienen que ver con Venezuela. Además, fíjate que lo que está establecido es que acudan a esas reuniones los ministerios que tengan interés directo en las operaciones. La presidencia del gobierno, a priori, no tiene una conexión con el rescate de Europa. Aparece Manuel de la Rocha y hay un colofón final que también contamos recientemente en El Mundo. Y es que en las deliberaciones que se producen el 21 y el 27 de octubre del año 2020, donde ya se aprueba el rescate, esas reuniones son retransmitidas de manera simultánea a la familia Hidalgo a través de Víctor de Aldama. Y ahí está, intervenido por la UCO, un mensaje en el que en tiempo real, cuando la SEPI decide conceder la ayuda de 500 millones a Europa, Aldama le escribe a Javier Hidalgo: estoy llorando como un bebé, lo hemos conseguido y tu familia tiene que estar muy satisfecha. Dice, sí, además lo escribe lleno de admiraciones. Sí, lo hemos conseguido, sí. Es importante, yo lo citaba ya esta mañana a las 6. Entre la información que publicas hoy, hay un elemento que es que en todo momento en Europa tuvo información privilegiada del gobierno. En todo momento. Es decir, esto no es un concurso, no seguía ningún trámite. A las demás empresas no les iban retransmitiendo cómo iba lo suyo. Claro, no tenían el teléfono de Begoña. Bueno, vamos a ver. El gobierno además ha mantenido durante los últimos meses que el rescate de Europa fue una cuestión estrictamente técnica, que no había nada irregular. Hay que subrayar que Europa tenía contratado a Víctor de Aldama como asesor, precisamente para hacer de nexo con el Ministerio de Transportes. Víctor de Aldama, recordemos que ya ha confesado el pago de comisiones a toda la cúpula del Ministerio de Transportes, y que la Guardia Civil, en uno de sus últimos informes, sostiene que como contraprestación a la agilización del rescate de Europa, se pudo pagar unas vacaciones en Marbella al entonces ministro. Es decir, esto no es un procedimiento, reglado y habitual, ¿no? No.
aparte de a las sobrinas que les ponían pisos, a él le pusieron el chalés, el chaletón enorme que parecía de narcos porque desde fuera no se veía nada. Pero hay una cuestión exactamente... Villaparra se llama, Federico, sí, a donde se subió Ábalos, claro. Hombre, pero y si le daban... creo recordar que se manejaba el 5% de comisión para estas actividades de Aldama, pero estamos hablando de cientos de millones de euros, de dólares en el caso de Duro Felguera, y también lo que le debían supuestamente el narcorrégimen venezolano a Air Europa por sus vuelos, etcétera, que no le había pagado. Pero qué menos que un 10 o un 15% para la gran operación que es el salvamento cuando está desesperado. Lo que dice Aldama, está loco, y ya ha llamado a Begoña, es decir, ha activado el botón nuclear. Y, por supuesto, responde el marido de Begoña, pone en marcha la operación que, como dices, monitoriza él. Él es el que pone en marcha eso que lleva a una velocidad enorme, mucho más rápido que cualquier otro rescate, precisamente al amigo de su señora, al de las noches de San Petersburgo. El rescate es 5 veces más rápido que el resto de rescates. Es un rescate que se fracciona en 2 partes para eludir la fiscalización de la Unión Europea. Y hablabas antes de las comisiones que se pagan en estas operaciones. Air Europa, por conseguir que Venezuela le pague la deuda, que todavía no se la ha pagado, de $200 millones, firmó un contrato con Víctor de Aldama y está dispuesta a pagar hasta el 50% de esa cantidad a todo aquel que consiga recuperarla. Por lo tanto, o sea, la tienen perdida, así que el que recupere le doy la mitad con tal de que me llegue algo. Eso es así, eso es exactamente así. Y está firmado, eso es un contrato. Pero imagínate para un rescate, haciendo que firmen 5 ministerios, porque Ábalos lo acabamos de escuchar ahora. Dice, no, esto fue totalmente técnico. Como que técnico si te dice el presidente que lo pongas en marcha. Y además te dice que no vayan a una fusión, que eso también es un disparate. Hay que decir que después de esto, en el palimpsesto que a mí me huele a Barrabés, pero vale al Dama, es decir, a todo el mismo tinglao, es que luego, cuando por fin Hidalgo, después de recibir el dinero de España, se vende a British Airways, IAG o Iberia, que es lo mismo, es que entonces se ha vendido, pero se lo carga la Unión Europea, porque va contra la competencia ese acuerdo. No porque luego no cogiera el dinero de España y corre a hacer la operación que en ese texto dicen que hay que impedir a toda costa. Es decir, le dieron el dinero a Hidalgo para que luego hiciera lo que decían que había que impedir. Es decir, que aquí van de pillo a pillo y a ver quién engaña a quién, ¿no? Y además recordarás, Federico, que hay conversaciones intervenidas por la Guardia Civil donde en medio de esa extraordinaria tensión, porque Air Europa estaba al borde de la desaparición, sí. Javier Hidalgo estaba completamente fuera de sí. Javier Hidalgo llegó a presentarse en persona en el domicilio de Madrid de José Luis Ábalos para suplicarle que se consumara el rescate porque la compañía se iba por el sumidero. En el marco de esos mensajes, Aldama eleva la presión contra Koldo García y ahí en algún momento que le dicen por mensaje o esto sale o se va todo a tomar por culo. Es decir, que iba a tirar de la manta y que iba a aflorar todo. Bueno, es que lo que al final hizo Aldama, por el caso de hidrocarburos, lo podía haber hecho perfectamente Javier Hidalgo. Pero es que estaban en la suspensión de pagos. Pero antes, y esto yo creo que explica por qué se había paralizado un poco, es porque Nadia Calviño le manda a Koldo también, que ni que fuera el confesor del emperador, le manda un recorte, no sé si es del Confidencial, del Economista, no me acuerdo, que dicen que es que los Hidalgo se han repartido unos cuantos millones de dividendo antes de pedir el rescate. Es decir, que primero vacían la empresa, ellos tenían unos 2.000 millones en activos, con todo lo del turismo, los aviones, etcétera, y primero se llevan la pasta y luego le piden a España que la rescate. Y va y la rescata, o sea, Sánchez. Bueno, efectivamente, el rescate se acaba consumando, todo es un éxito y todo permanece oculto hasta que, como ya sabemos, a Víctor de Aldama, en ese caso hidrocarburos que tú mencionas, se le decreta prisión preventiva, lleva a cabo su confesión para llegar a un pacto y ahí empezó todo, ¿no? Sí. Hay una cuestión. Ayer Bolaños
digamos que te amenazó al mundo, pero de esa manera inconcreta que usa el sucesor de Ábalos como hombre fuerte del gobierno, que es Bolaños. Viste que ayer mi paisana Pilijuerga le llamó difunto al vivo, es decir, le llamó Ábalos a Bolaños. O sea, no sabe lo que ha hecho Pilarín. Pero es muy curioso porque todo el modus operandi es siempre el mismo, lo curioso es siempre el mismo. Esto es una organización piramidal que el Tribunal Supremo ha definido como una organización criminal. Entonces, cuando ayer Bolaños ataca, vamos a pensar, a ver qué actividades legales, su primera actividad es proteger el artículo 20 de la Constitución, que es el de la libertad de expresión. Pero aparte es que me da la impresión, viendo, bueno, conociéndote de tantos años, que has sido, vamos, cuidando al milímetro, que una cosa es la opinión, que para eso estamos los que damos opinión, y otra cosa es la información. Esto quiere decir que hay mucho más que contar, ¿no? Hay mucho más, hay años enteros de conversaciones donde hablan de lo divino y de lo humano. En el mundo estamos seleccionando solo lo que tiene relevancia pública y estamos desechando pues lo que Joaquín Manso denomina comentarios de barra de bar, ¿no? Sí. Federico, tú en tu artículo de hoy, desde mi punto de vista, pones el balón en el punto de penalti en lo que se refiere a las posibles acciones legales contra el periódico. Y es un detalle en el que yo, la verdad, que no había reparado suficientemente. Lo que el gobierno presenta como conversaciones íntimas, que realmente son conversaciones privadas y que intenta confundir deliberadamente. Una conversación íntima es una conversación entre una pareja donde abordan cuestiones estrictamente personales, y este no es el caso. El presidente del gobierno se dirige a Ábalos como José Luis, pero José Luis se dirige al presidente del gobierno como presidente. Eso no es una conversación íntima, es una conversación entre el máximo responsable del Ejecutivo y su mano derecha, hablando de cuestiones de extraordinaria relevancia pública. Eso en primer lugar, es decir, el interés periodístico es evidente. Pero en segundo lugar, dicen, bueno, es que esto ya todo se sabía. Bueno, yo no sabía que después de la destitución de Ábalos se había producido un proceso de recuperación del exministro de Transportes hasta el punto de que el presidente del gobierno le había mandado un mensaje diciéndole: te echo de menos, aprecio mucho tu criterio político y tu amistad. Yo no sé vosotros, yo no lo sabía. No, yo tampoco. Además que se produce solo 4 meses después de echarlo. Quiero decir que se consagra cuando lo mete otra vez en las listas, lo afora, etcétera, para que no hable o porque lo quiere mucho. El único amor que demuestra aquí Cunfraude es el que le tiene a Ábalos, que es un amor vicioso casi, pero efectivamente lo recupera. Si lo habías echado por su comportamiento ilegal, desleal, lo que sea, ¿cómo lo estás pidiendo? Le estás pidiendo volver al amor y llevándotelo otra vez al triclinio, si precisamente lo has echado por algo relevante. Yo tengo la impresión de que o bien es una cuestión personal, se dice, de la mujer de Ábalos que ha iniciado el divorcio y lo tiene pillado por todas las pilinguis, sobrinas, izas, rabizas y colipoterras, vulgoputas, o eso. Porque si no, es por el reparto del botín, porque es la única cuestión que se me ocurre, porque a los 4 meses ya está diciendo: ay, cómo te echo en falta, nada es como era, y el otro vuelve encantado, pero siempre llamándole presidente. Le falta llamarle señor. Siempre llamándole presidente. Y otra de las cuestiones que está combatiendo el gobierno, en este caso de manera indirecta, es que no se puede comparar ese mensaje con el de Luis C. Fuerte, que publicamos, por cierto, también en El Mundo, hace ya unos cuantos años. Vamos a ver, yo creo que la sociedad española ha comparado de manera instintiva ese mensaje de José Luis, cuánto te he echado de menos, con el que le envió el expresidente del gobierno a Luis Bárcenas diciéndole Luis C. Fuerte. Sí. Es verdad que el trasfondo es incomparable de momento. A Bárcenas se le encontró una fortuna de 40 millones en Suiza. No hay ningún imputado en estos momentos en el caso Koldo con una acusación de esa gravedad, pero el espíritu del mensaje de un presidente del gobierno y de otro presidente del gobierno hacia dos personas de su máxima confianza que se encuentran en aprietos
y que tienen información sensible sobre ellos para intentar atraerlos otra vez al redil y tenerlos controlados, yo creo que es el mismo. Yo creo que el espíritu de ambos mensajes es muy parecido. También hay una cuestión distinta, y es que en el caso de Bárcenas hay una relación orgánica, es el encargado de las finanzas del partido que está en el gobierno, por lo tanto, digamos, tiene un puesto oficial que en teoría se podría rastrear, y de hecho Hacienda lo rastreó, y aquí estamos hablando de una banda, donde hay gente del gobierno, gente del partido, gente de fuera del partido, gente que entra y sale, o sea, Aldama, el Dugarsvili de la OMT, Barrabés, el Africa Center, o sea, los negocios de Begoña se cruzan de tal manera con los negocios evidentes que solo puede poner en marcha el presidente del gobierno, que es que estamos hablando de una gente que ya no es un cargo del PSOE, no es solo un ministro, es que estamos hablando de una banda. Cuando dijo Rivera aquello de Sánchez y su banda, es que lo clavó. Bien, es verdad que luego se alió con él Ciudadanos y acabó como acabó aquello, ¿no? Más dices, no es solo cuestión de un ministro. Vamos a ver, es que Ábalos para Pedro Sánchez era una persona mucho más importante que Bárcenas para Mariano Rajoy. Por supuesto. Y se ve en los mensajes. No hay asunto importante o nimio que esté vinculado con la actualidad que no aborden en las comunicaciones. Y bueno, la gente nos pregunta, ¿no?, continuamente, bueno, pero ¿y qué más hay? Y seguro que hay grandes bombas y tal. Bueno, yo lo que tengo que decir después de la lectura de todas estas comunicaciones es que el 80%, 70% de los mensajes versan sobre el control interno del partido, sobre la obsesión del presidente porque no haya disidencia interna, porque no haya, como dice textualmente, que hay que marcarlos a todos para que no se salgan del carril. Sí. Ese es el leitmotiv de las comunicaciones durante años entre el presidente del gobierno y su mano derecha, que no hubiera ninguna crítica interna y que el poder de Sánchez en el Partido Socialista fuera hegemónico. Hay dos Pedro Sánchez. Un primer Pedro Sánchez antes de la destitución de Ábalos en julio de 2021, con una confianza extraordinaria, donde se ríen de Margarita Robles, se mofan de tal... de Pablo Casado. Insultan de Pablo Casado, insultan a Pablo Iglesias, al que, por cierto, se le tilda de maltratador. Sí. Y luego hay un punto de inflexión con la destitución. Hay 4 meses de silencio, donde no hay una sola comunicación, en medio de un cabreo sordo por parte de Ábalos por su relevo, porque además Pedro Sánchez no le da ni privada ni públicamente una justificación por la decisión que ha tomado, y él además se la reclama en la reunión que tienen en el Palacio de la Moncloa el sábado 10 de julio del año 2021. Sánchez se limita a decirle: José Luis, hemos recorrido un largo viaje juntos, pero ese viaje ya ha terminado. Sí. Ábalos le insiste, le dice: bueno, pero dame una razón, porque si no vas a afectar, vas a dañar mi reputación, la gente va a pensar que tengo algo oscuro. Y Sánchez le dice: bueno, ya hablaremos, y lo deja ahí. A partir de ahí Ábalos está cabreadísimo. Eso le llega obviamente al presidente del gobierno, y por eso el presidente del gobierno, 4 meses después, toma la iniciativa de escribirle con motivo de las primeras informaciones que se publican sobre Ábalos en The Objective, y le dice: hace tiempo que no hablamos, toda mi solidaridad por los infundios y demás. Ahí se retoma la relación. Eso desemboca en el mensaje de José Luis, cuánto te echo de menos, y vemos a un Ábalos convertido, que eso tampoco lo sabíamos nadie, en asesor político externo del presidente. Una persona que le mandaba extensos argumentarios que Sánchez califica en los mensajes de grandes hallazgos, hablaban de socializar los éxitos del gobierno y demás, y por lo tanto Ábalos asesora a Pedro Sánchez hasta que en febrero de 2024 estalla el caso Koldo, la Guardia Civil detiene al exasesor del ministro, y ahí se rompe la relación entre Sánchez y Ábalos para siempre, de manera directa, pero Ábalos mantiene de manera indirecta
hasta fechas muy recientes, contacto con la cúpula del Partido Socialista. Bueno, hay informaciones que sacan, yo creo recordar haberte leído a ti o a alguien, aquí estamos todos en lo mismo, hace 5 años que sabemos que estos se han hecho con el dinero público y que usan el dinero público como les da la gana y encima insultan al que los descubre. Pero es que el problema de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos, que también como a Koldo, que es que los pillan en un puticlub, o sea, es que estos tíos les quitas las putas y la coca y se quedan en nada. ¿Qué manía tiene? ¿Qué obsesión? Es un monocultivo, el vicio. Pero es que hablan de la financiación del PSOE con las comisiones correspondientes. Y claro, esto ya nos lleva a otra cuestión. Como empieza el PSOE desde tiempos del referéndum de la OTAN, con toda Malesa, Filesa, Time Sport, es decir, empresas que eran para financiar al gobierno, en aquel entonces un referéndum, que no hacía ninguna falta, pero bueno, y que luego se quedaban, como pasa siempre, hay quien se quedaba dinero. Esta es una historia. ¿Tú recuerdas que Ábalos dice en un momento antes de su caída que a él no lo echa nadie? Creo recordar que está en un acto del partido en Galicia. A mí no me echa nadie, y sale Sánchez defendiendo a Ábalos, al que inmediatamente después decapita. Sí, efectivamente, lo que comentábamos antes, es decir, Ábalos queda absolutamente contrariado y además lo hace llegar a la cúpula del partido, y de ahí ese proceso de recuperación en el que no solo participa Pedro Sánchez. Hoy hemos visto cómo también María Jesús Montero le manda mensajes diciéndole textualmente, después de la destitución, te llevo en mi alma. Sí, oye, que cercano era todo, ¿verdad? Y resulta un poco obsceno, gente a cierta edad. Cuando María Jesús Montero públicamente se ha desvinculado de Ábalos, ha dicho que ella no tenía una relación estrecha. Ninguna, dice ninguna. Y aquí le llama, eres nuestro tronco, le dice. Pues tú eres nuestra Margarita, hasta linda la mar. O sea, es asombroso. Pero qué mentirosos son todos. En fin, Esteban, bueno, enhorabuena por este trabajo que tiene que continuar, y la verdad es que Bolaños, como no haga un curso que le dé Pumpido de justicia al dente y no sé, yo ayer lo vi a Bolaños tan desbordado como ministro de Injusticia, tan desbordado, y sobre todo ese momento en que Pilarín le llama a Ábalos, como si ya estuviera muerto. ¿Tú crees que puede haber una crisis de gobierno o este gobierno va a durar ya hasta el Supremo? Yo creo que va a depender en gran parte de la evolución judicial del caso Koldo, donde, por cierto, está pendiente la elaboración por parte de la Guardia Civil de un informe sobre, y eso lo habéis contado profusamente, lo ha contado Miguel Ángel Pérez profusamente en Libertad Digital, un informe sobre las comunicaciones con Santos Cerdán. Es decir, yo creo que esa va a ser una de las grandes piedras de toque próximamente. Y hoy va Paquirrín Martín, le toca declarar por la contratación ilegal de una funcionaria para que haga de empleada de Begoña en sus tratos particulares, que este es otro caso de corrupción, no de libro, es de enciclopedia. ¿Cómo se han pillado tanto? ¿Por qué crees que no se cuidaban nada? Es que, no sé, que piensan que Pumpido siempre les salvará. No, yo creo que lo hemos visto en otros grandes casos, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿y cómo se comportan de esta manera, ¿no? ¿Cómo ponen esto por escrito? Yo creo que la sensación de impunidad a determinados niveles es el denominador común y explica determinadas actuaciones. Pues eso creo yo también. Muchas gracias, Esteban, mucho ánimo y adelante, que son pocos y cobardes, aunque sea 600.000. O sea, ánimo y muy bien. Un gran abrazo, Federico. Bueno, hasta muy pronto. Vamos a fondear en la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, mucha acusación, pero ni una sola denuncia. Tengo que empezar por colocarme a mí mismo en la República de los Tontos. La razón es haber manifestado una opinión favorable y a todas luces inadecuada sobre Pablo Iglesias Turrión, a quien Pedro Sánchez calificó de estulto, maltratador, torpe y cuñado en la correspondencia mantenida con Ábalos.
yo pensé, España entera a la espera de la reacción de Iglesias a su calificación de estulto. Pensé como si fuera la portada del País. Sí. El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush. Y no había contado que habían volado las Torres Gemelas. Exacto. Esta predicción fallida era un voto por un cierto resto de dignidad que podía quedar en un tipo que era vicepresidente del gobierno que preside el ofensor. Por cierto, era vicepresidente segundo, no primero, como dijo Feijóo. Sí. Pues podría haber dicho, sí, te vas a enterar. No hubo tal. ¿Cómo esperar dignidad de un tío que se jactaba de tener un padre militando en una banda terrorista? Que cobraba de Irán y decía que era cabalgar contradicciones. Eso es. Menudo jeta. Sí. Así que Iglesias arremetió contra el mensajero, nuestro compañero Esteban Urreistieta, a quien acabas de entrevistar, subdirector del Mundo, buen tipo y un gran periodista. Yo tuve a Esteban por compañero de banquillo en una querella que nos puso un empresario socialista de cuya corrupción dimos cuenta hace unos años. Y estas cosas, Federico, unen mucho. Hombre, más que hacer la mili juntos. Desde luego que unen. Como a mí, que después de invitarme a comer me pone 2 querellas Ábalos. que perdió, porque yo no sé dónde sacan los abogados. Y además, diciendo que había dicho yo que las maletas de Delci, que contó un funcionario de AENA, que lo echaron por contar más de 40 que se pierden en la noche, que fue otra cosa que saca precisamente el diario El Mundo, que yo decía que había allí, cuando él no se acordaba de que dijo en el Congreso que no hubo maletas, que era mentira, y me pone una querella por decir que en las maletas de Delci, que cómo sé yo lo que había en esas maletas, pero que la volvió a poner con dinero público, claro, y volvió a perder y a pagar las costas. Me temo que también con nuestro dinero. Como siempre. Aclaremos una cuestión. Sin conocer la vía por la que la correspondencia entre estos dos golfos ha llegado al periódico, opino que la más probable es sobre todo José Luis Ábalos. Claro. Y en una instancia más remota quizá también la UCO. Si fue el primero, no hay nada que decir. Si fue la UCO, sería posible la existencia de un delito. En ninguno de los dos casos afectaría a Esteban, que se ha limitado a ejercer bien su oficio. Pero de aquí que Pablo Iglesias reacciona contra los insultos que le dedica Sánchez cargando contra el mensajero. ¿Opina el estulto que Urreistieta y El Mundo mienten? ¿Cree el cuñado torpe que Pedro Sánchez jamás diría esas cosas de su persona? No, se limita a insultar a quien publica la noticia. La acusación no va seguida de demanda alguna. Claro, pero además que está muy contento porque ha trincado 140.000 euros, dólares, no sé qué. Dicen que por crowdfunding, las narices. Esta es una contradicción que está cabalgando y que le ha puesto el dinero a alguien, si no, ¿de qué? Pero ¿quién va a darle dinero a este matao que no ha renunciado, podía haber hecho una hipoteca sobre la mansión de Galapagar? Con esa hipoteca amplía Garibaldi, ¡pum! O sea, en fin. Bueno, pero además para un negocio privado. Bueno, para un negocio privado se lo daba Navego, claro, pero era porque era la mujer del presidente del gobierno en ese momento. Claro. A este mangante, o sea, pretende que le dan millones, o sea, pero por su cara bonita, sin tener ya nada que ofrecer desde el gobierno. Pues sí. Bien, Margarita, está linda la mar, no se sintió aludida por el calificativo pájara, ni por la apreciación de que duerme con el uniforme puesto, porque eso, dice, fue hace muchísimos años, menos años. Eso lo dijo Sánchez el 14 de noviembre de 2020, o sea, hace 4 años y 6 meses, que es un muchísimo bastante corto. Sí, es poquísimo, sí. Podría haber hecho hace poquísimos años. Sí. Ella aceptó el dicterio del jefe con ejemplar mansedumbre en una prueba de lo que Cayetana Álvarez de Toledo llamaba el cuarto rasgo del retrato robot del enchufado sanchista: no tener dignidad, aceptar cualquier humillación. Ella se consideraba indemne frente a la ofensa porque lo dijo en una conversación privada, sintagma que empleó 10 veces en una respuesta de 1 minuto y 19 segundos. Que sea en privado garantiza su veracidad. En público solo se vierten elogios de los compañeros.
Aclarémonos, las conversaciones de un presidente sobre asuntos públicos no son ni pueden ser privadas. En fin, Dostoyevski anticipó en el título de una gran novela lo de esta pájara y este estulto maltratador y torpe, humillados y ofendidos. Tiene otra pieza que es la primera gran novela definitiva sobre el terrorismo moderno, que se llama Los demonios. Sí, señor. Que así me llamaba a mí Felipe González. Yo le llamaba Tigre Can y él, Jiménez, los demonios, porque es un demonio. Sí, sí. Y todavía nos acordamos casi con nostalgia del Golfo de Felipe González. Eso es verdad, a mí me pasa. Sí. Bueno, pero a mí siempre me habían dicho mis amigos que yo era un felipista melancólico, sí. Lo cual creo que en cierto modo es verdad. Yo recuerdo una portada de época, la que más se vendió, que sale Balbín cuando lo echan, Manolo Campo y toda esta gente, Sopena, se cargan a Balbín, que era la figura, digamos, de la izquierda en televisión y el hombre más popular. Y la portada decía, el malo es Felipe. Porque todo el mundo decía, Felipe es bueno, pero Guerra es muy malo, tal. Sí, sí. Franco es muy bueno, pero los ministros lo extravían y tal. En fin. Sí, sí. Bueno, Ignacio Camacho, mi querido Ignacio, apuntaba a la lógica impecable de los WhatsApps de esta pareja. Después de conocer lo que Pedro Sánchez piensa de sus ministros, cabe preguntarse lo que piensa de sus votantes. Efectivamente, buena pregunta. Toro Sentado cuelga un vídeo de una dirigente socialista de medio pelo justificando el uso del Falcon por Pedro Sánchez. Los hay que dicen por ahí, es que usa mucho el Falcon. Claro que usa mucho el Falcon. Correcto. Para liderar internacionalmente, para eso está utilizándolo. Esto al Partido Popular le queda muy lejos, compañeras y compañeros. Les queda muy lejos. Y Toro Sentado comenta, socialista, dice que Pedro Sánchez usó el Falcon para ir a un concierto y a la boda de su cuñado, porque estaba liderando internacionalmente. Bueno, y cuando lo usaba para ir a los mítines del PSOE, otro tanto. En 5 años, el chulán galo aviador ha realizado 582 viajes en Falcon con un recorrido equivalente a 20 vueltas al mundo. Es que no para, ¿eh? No para, no para. Claro, y hay cuentanubes como Zapatero. ¿Te acuerdas de otro momento extraordinario, gilipolloa, como decían típico, cuando dice, la tierra no es de nadie, la tierra pertenece al viento? Pertenece al viento. Yo digo, está loco, no, hombre, no, era por Forestalia, que le estaba dando los molinos. Era eólico. Sí, señor. Bueno, finalmente, Nacho Cano se ha querellado contra Marisa Escalante, diputada de Más Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, donde pone el ojo, pone un amigo amante de la libertad, como la libertad de su amigo Nacho Cano, el esclavista detenido por contratar inmigrantes en situación irregular para su musical Malinche. 10 horas estuvieron detenidos Cano y sus becarios por la denuncia falsa de una becaria que pretendía chantajearle y que fue desestimada. Ahora bien, el demandar a todo quisque. En el vídeo en el que se publicita la ofensa, escribe esta menguada esclavista con X. Consolémonos pensando que la segunda, ese sí la ha respetado. Marisa Escalante es la misma necia que mostró un par de banderillas, instrumentos de tortura animal, dijo, antes de sufrir un revolcón de nuestro amigo Pedro Corral, que respondió que tal vez las banderillas fuesen de las novilladas que ella organizaba cuando era concejal de Cultura de Talamanca del Jarama, y mostró 2 carteles probatorios de lo que decía. ¿Qué momento es que la Asamblea de Madrid es un vivero de anécdotas? Bueno, la Asamblea de Madrid los jueves es un gozo extraordinario, vamos. Sí, es un festín. Además, donde siempre ganan los buenos, pero los malos se emplean a fondo y una y otra vez. ¡Bomba! Sí. Pumba, los dientes contra la acera. Sí, es extraordinario. Pilar Alegría dio paso al ministro Bolaños, lo has contado tú antes, al que se refirió como ministro Ábalos, para corregirse a continuación. Bueno, ella no percibió el error. No, ella sigue y de pronto ve que hay movimientos de estupor, que pone la mano Bolaños, como dice, tócame la manita, Pepita, que lo que acabas de hacer.
Sí. Sí, y entonces se corrige a continuación y dice, perdón, entenderán perfectamente este lapsus. Naturalmente que lo entendemos, cariño. Es que sois perfectamente intercambiables. Pero al vivo le han llamado difunto, ¿eh? Sí, sí. Estas cosas quedan ahí y las carga el diablo. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recordemos, Sergio, Naturgy. Un consejo muy rápido de Naturgy, porque no sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con la lavadora. Todo el mundo pensará que es el más corto, pero no, es el modo eco, ya que usándolo ahorras un 33% de energía y un 36% de agua, cosa que no está desde luego nada mal. Pues si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, encontrarás muchos más consejos como este para seguir ahorrando energía. Bueno, hoy los oyentes, Silvia, la verdad es que tenemos un programa tan apretado. Ahora vienen Carlos Cuesta y Raúl Vilas y vamos a seguir contando. Pero es que lo que sale hoy, yo de lo que he visto publicado, es mucho más que Luis Resístese Fuerte. Sí, claro. Mucho más, porque es toda una banda concertada desde el gobierno para llenarle los bolsillos al amigo de la señora del presidente. Hoy queda certificada esa mediación del presidente. 5 días de diferencia entre la llamada de Hidalgo a Begoña y el mensaje de Sánchez Ábalos, poco casual parece. A lo mejor menos, porque a lo mejor la llamada que se produce un día después. También. O 2. Y entonces es Begoña el tiempo que le da para coger el rodillo de la cocina y los rulos que le vas a dar a Javier Hidalgo lo que yo te digo que le vas a dar. No pensaba otra cosa. Y allí que mandó a Manuel de la Rocha. Estoy profundamente enamorado. He mandado ya a Manolo para que lo arregle. En cualquier caso hay otro asunto que nos preocupa. Queremos trasladar a los oyentes, ¿debe limitarse el número de acreditaciones de periodistas en las altas instituciones, como por ejemplo el Congreso? Les preguntamos por lo que ocurría ayer. De nuevo Bertrán Endongo, pues era víctima de los desaires del resto de compañeros de periodistas. O sea, no solo este gobierno asqueroso que tiene tantos periodistas en su pesebre, no solamente no contesta, por ejemplo, el nuestro, no hay nadie más educado que Rubén Fernández. Durante 2 años, y sobre esto no protestan. Pero aparecen 2 bronquistas que van a montar la bronca, eso es evidente, y ahí se ponen dignísimos. Me recuerda los tíos estos de televisión que ahora critican porque aparece Sálvame. ¿Pero qué Silva Inchaurrondo? Sálvame Sánchez. En fin. Bueno, pues la pregunta es bien clara. Limitación de acreditaciones como pretenden el gobierno y sus socios, de hecho lo llevan la semana que viene a pleno, o libre acceso a las salas de prensa. Teléfono 648 91 92 60 y les leemos en @lamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.